Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pienso que todos hemos experimentado con el paso de los años, hemos ido descubriendo con el paso de los años, experimentado también, sí, la necesidad del silencio, del recogimiento, de la vida de oración, de tiempos como estos, del curso de retiro o un retiro mensual, o los ratos de oración donde uno, en el silencio del oratorio, pues puede conectar más fácilmente con el Señor. Lo puede hacer en cualquier sitio, por supuesto. Pero nos ayuda mucho ese ambiente de recogimiento para poder estar con Jesús, con el Señor. Y estos días de curso de retiro que ya van acabando, pues seguramente han sido esos momentos, has tenido esos momentos también en los que en la paz del oratorio, en la paz del corazón, has podido hablar más a fondo con Cristo, a unas horas, pues para poder hablarle de muchas cosas y sobre todo para intimar, ese sentido de meterse para adentro, ¿no? Meterse para adentro y descubrir al Señor en nuestro corazón y en las cosas que cada día nos pasan, ¿no? Creo, me te decía, ¿no?, que con el tiempo uno más tiene como la necesidad, con los años, del silencio, de la paz. No sé si estamos preparando para la paz del cielo, pero sea como sea, eso es una cosa que uno va valorando cada vez más, al menos a mí me pasa. Seguramente os pasará también a vosotros. Va valorando más todo lo que significa menos barullo, menos tal, menos... No por el barullo, que en fin, y que nos gusta, que en fin, evidentemente, pero uno necesita eso. Como lo necesitaban los apóstoles, como el Señor lo necesitaba justo antes de la pasión, esa experiencia que te digo, ¿no?, pues nos ayuda también a hacer oración, a estar metidos en el Señor. El recogimiento siempre es un buen amigo, el recogimiento. Es un buen amigo que hay que cuidar, ¿no? Que hay que cuidar. Bueno, pues Jesús y los apóstoles y los discípulos, apóstoles se van ya después de la última cena, cantando los salmos, se van a Getsemaní. Tenemos un libro entero sobre Getsemaní de don Javier, que nos ha ayudado mucho, y bien profundo que es y bien. Bueno, pues se van a Getsemaní. Se acerca a aquel lugar con Pedro, Santiago y Juan, se adentra mucho más en aquel lugar. Y dice la expresión, como recordarás, que se apartó de ellos como un tiro de piedra. O un tiro de piedra. Pues no sé los metros que sería, pero yo creo que muchos de vosotros ya habéis estado en Getsemaní, yo todavía no. Espero que la delegación se apiade de mí, ¿no? y pueda ir pronto a Samsung, pero en fin, ya no depende de mí, de más cosas, pero y verlo, claro, me imagino que ver Getsemaní, aunque estará, supongo, muy cambiado, ¿no?, pero ver Getsemaní pues ayudará mucho también a entender esto, ¿no?, lo del tiro de piedra, lo de el sitio donde el Señor se arrodilló, bueno, pues todas esas cosas, la oración de Cristo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Se dirige allí y inicia una oración que yo diría que es como la oración más cargada de sentido del Señor. Toda la oración del Señor es oración de Dios, ¿no? Es dirigirse al Padre. Pero aquella oración era muy especial. Estaban a las puertas de la pasión, él
tenía un conocimiento perfecto de todo lo que iba a pasar, y le aterroriza humanamente hablando todo lo que iba a pasar, aunque entiende, y así se lo pide al Padre, que tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y ese es el cogollo de su oración, la oración de Cristo. Ese es el cogollo de nuestra oración, la aceptación de la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que en el recogimiento, como te decía al principio, en el recogimiento hablar con el Señor, para identificarnos más, cada vez más, con su santa voluntad. La voluntad de quien nos ama, de quien nos ha creado y quien espera de nosotros que le entreguemos el corazón. La voluntad de Dios. Bueno, pues ahí está, en esa oración intensa, profunda, yo diría incluso dramática, llena de ternura, de sinceridad, en la que el Señor le dice con la sinceridad del Dios hombre, ¿no? Le dice, si es posible, haz que pase de mí este cáliz. Si es posible. Evidentemente para Dios todo es posible. Y yo creo que el Señor lo dice porque necesitaba decirlo. A nadie le hace gracia saber por lo que va a pasar. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, sino como quieras tú, tu voluntad. Él que era la pura inocencia, la santidad perfecta, acepta cargar con todos los pecados de todos los hombres, los míos y los tuyos, los de todos los hombres. Y el Señor que se acerca y se prepara para ese momento final, ¿no? Lo va haciendo allí en Getsemaní con el corazón y con los labios, y va abriendo el corazón al Señor, al Dios Padre, y también a los apóstoles, donde les dice, ¿no? Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo era esa tristeza del Señor? Ese momento, ¿no? Que Él le coge el corazón, Pues yo me imagino que sería una tristeza que nace del amor a Dios. Es una tristeza que tiene delante el dolor de los pecados de los hombres. Mis pecados, Señor, los pecados de todos los hombres. Y que nace de la natural repugnancia de la naturaleza humana al sufrimiento y a la muerte. Normal. Una tristeza que tiene un inmenso valor redentor. ¿Por qué? Porque su voluntad humana está decidida a identificarse con la voluntad de Dios por encima de todo. Tremendo trabajo, No es fácil, no es nada fácil, por encima de todo. No tiene nada que ver esa tristeza del Señor con la tristeza que nace del amor propio o del egoísmo. Es una diferencia radical y se manifiesta también en el modo de soportarla. ¿Qué hace el Señor en ese momento? Rezar, abrir su alma. Dios lo hacía todos los días, pero en ese momento, como te decía hace un rato, es el momento crucial. Tanto es así que el Padre le envía un ángel para que le conforte. Porque los ángeles también, me imagino, también rezan. Porque los ángeles también hablan con Dios. Ven a Dios, pero hablan con Él. Porque el ángel, porque también nos enseña el Señor en este sentido. Fíjate, un ángel, una criatura que va a confortar, a consolar al Dios hecho hombre, ¿no? Pero va, ¿no? Y Dios, el Señor, acepta esa ayuda.
creo que sí seguimos este camino también de oración, de una oración serena, de una oración cuyo cauce se va abriendo día tras día en nuestra vida a través de los acontecimientos que nos pasan de nuestra propia vida, de la aceptación de la voluntad de Dios, de todo lo que el Señor, y lo tienes muy claro, te va pidiendo, nos va pidiendo día a día. Si se va abriendo por ese cauce tu oración, eso nos irá siempre ayudando a aceptar la voluntad del Padre, de Dios, amarla, no solo aceptarla, sino amarla también, y entender los acontecimientos de mi vida a la luz de ese clima de oración. En definitiva, ser hombres de alma contemplativa. ¿Por qué lo necesitamos? Te decía al principio, es una experiencia personal, es una experiencia que cada uno lo nota más. Y ese es el camino, es decir, miramos a Jesús en el silencio. Oraba con más intensidad. Por 3 veces busca la compañía de los discípulos y los 3 veces los encuentra dormidos, pues sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. No sabían qué responderle. Es verdad que nos pasa a todos, que nos dormimos en la oración. Es verdad. El Papa decía en una ocasión, aunque nos durmamos, Dios no deja de hablarnos. No deja de hablarnos. Pero es verdad que a veces estamos cansados. Y también la quietud del oratorio, y el sitio donde estamos, y la manera de tal, y las luces un poquito más apagadas, y nuestras cosas nos invitan al sueño, es verdad. Yo diría que no, hay que preocuparse, en el sentido de que efectivamente hay que poder esforzarse, pero no hay que agobiarse con estas cosas, porque también cuenta Dios con nuestro cansancio, cuenta Dios también con nuestros madrugones y con nuestras horas de sueño mal dormidas, y eso se acumula en el cuerpo, y el cuerpo necesita descanso. Y llegamos a la oración y a veces, aunque no queremos y queremos estar despiertos y atentos y rezando, lo que sea, pero a veces nos entra tranquilidad. Es verdad que luego hay que poner los medios, por supuesto, pero que tengamos mucha paz, ¿no? Significa que haya rienda suelta al sueño en la oración, evidentemente. Y creo que me entendéis, ¿no? Pero creo que también hay que valorar las cosas, lo que hacemos, y cómo Dios también nos entiende. Nos entiende. Me acuerdo que en la beatificación de nuestro Padre fuimos uno de los grupos, estuve durmiendo alojados en una residencia de monjas donde estaba, porque le llevamos nosotros, le acompañamos, le cuidamos, el cura agregado, 2 o 3 más de la delegación, estábamos allí con el que entonces era obispo bueno, ya no era obispo de Vitoria, pero había sido obispo, tenía un gran cariño a nuestro Padre, Peralta. Y era muy simpático, con mucho carácter y muy piadoso, ¿no? Era sobre todo piadoso. De hecho, tiene una de las relatos de nuestro Padre, es que escribió una carta de estas, ¿no? De sus experiencias, sus recuerdos, ¿no? Y cenábamos juntos o comíamos juntos, fue pocos días, pero días que... Y él, pues... Y hablaba en la comida, en la cena, ¿no? Y claro, salían muchas cosas. Y entonces, de pronto se da cuenta, bueno, ya he hablado demasiado, me voy a hacer penitencia. Y se iba al oratorio a rezar. Y se pasaba 1 hora, 2 horas rezando. Y durmiendo. Pobre. Ya es muy mayor ya, ¿no? Muy mayor, ¿no? Pues... Pero a las monjas les conmovía a las monjitas aquellas, ¿no? Les conocía mucho, conocía mucho. Ver a aquel hombre ya mayor, que piadoso, ¿no? Que
que su oración era irse, ¿no? A estar con el Señor. Un rato largo, le daban 1 hora, le daban 2 horas, a veces se dormía, se despertaba, leía, le veías allí, pero que no paraba, ¿no? Es decir, que estaba junto al Señor. Hacía mucha gracia, ¿no? Pero, claro, es que necesitamos estar con el Señor. Necesitamos estar con el Señor. Cristo necesita estar con el Padre, consolarse con el Padre, tanto que el Padre le envía al ángel, que le conforta. Necesita la oración de madrugada en el monte, el dirigirse. Les enseña a los apóstoles a rezar. ¿Y qué les enseña? El Padre Nuestro, Padre Nuestro. ¿Qué les enseña? Dirigirse al Padre. ¿Qué es lo que Él hace? Es lo que Él hace. Y es lo que hacemos nosotros en la oración. No hablamos con nosotros mismos, no hablamos con nuestro yo, ¿no? No es un monólogo, es una escucha. Es un acto de amor. Es un alma atenta que quiere escuchar lo que Dios nos dice. Que sale de muchas maneras, porque también la vida misma nos lleva a la oración. Y muchas de las circunstancias que tenemos y las que vivimos y que nos pasan todos los días son motivo de nuestra oración, tema de nuestra oración. Pero salen esas cosas. Pero no las hablamos nosotros mismos, las dirigimos al Padre, a Dios. Y Él nos escucha. Busca la compañía de los discípulos, los encuentra durmiendo, los comprende y al mismo tiempo los azuza también, lógicamente. Deseo insistiros para que permanezcáis vigilantes, decía nuestro Padre, y perseveréis, año 73, perseveréis en la oración, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem, vigilate et orate, alerta y rezando, decía. Así ha de ser nuestra actitud en medio de esta noche de sueños y traiciones, si queremos seguir de cerca a Jesucristo y ser consecuentes con nuestra vocación. No es tiempo para el sopor, no es el momento de la siesta. Hay que perseverar despiertos con una continua vigilia de oración y de siembra. La hora entera rezando. Eso es muy cómodo. Es decir, que en todos los puntos cardinales y en todas horas siempre hay alguien de casa rezando, o un cristiano también, rezando. Siempre. Y que además todos, unos y otros, somos conscientes de que tenemos que decir que es el camino de la fidelidad. El remedio de los remedios, estas cosas que hemos oído muchas veces. Pero tú y yo somos luz y sal y luz. Y somos iglesia. ¿Cuánto rezamos y cómo rezamos? ¿Cómo vivimos un servicio sin condiciones que está fundamentado siempre en la oración? O una pobreza que tiene también sus raíces en la vida de oración. O un apostolado que es consecuencia de una vida de oración. O un trabajo personal que es oración convertida, hecha, trabajo convertido en oración. Por supuesto, la obra se sostiene también por la oración. Siempre ha sido así. Y siempre nuestro Padre nos ha dicho, ¿no? Siempre, que eso es lo primero. Sin la oración, la labor de la obra se vendría abajo, como pasa con la Iglesia, lo mismo. Hombres de oración. Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos muy claro, ¿no? Pero notas muchas veces también que ese sentido de la oración en muchos sitios se ha perdido.
Y las consecuencias también han sido terribles de eso. Y entendemos, por otra parte, porque lo vemos también, que cuando uno deja la oración o deja de rezar, pues hay muchas cosas que se empiezan a descolocar. Y al mismo tiempo, en lo positivo, ¿no? Pues cuando una persona que se va acercando a Dios empieza a hacer oración, aprende a hacer, estamos siempre aprendiendo, pero aprende a hacer oración, aunque estemos siempre aprendiendo, y persevera en esos ratos de oración diarios, los que sean, el tiempo que sea, pero va perseverando, esa persona va creciendo. Y entonces, cuando esa vida de oración se va haciendo cada vez más profunda y más constante y perseverante, aparecen en ese alma los deseos de entrega, porque nota que Dios en esa oración le está ayudando y por tanto le está pidiendo más. Por eso es clave cuando en la formación de la gente y el acompañamiento espiritual a la gente que podamos, que les hagamos almas de oración, como hablábamos en los siglos de San Rafael, pero es que es clave, ¿no? Porque cae por su propio peso cuando un alma va creciendo en la vida de oración planteamientos más grandes, mejoras en cosas pequeñas, mejoras en el examen de conciencia y planteamientos de vida de entrega, porque es una consecuencia lógica porque en la medida en que uno hace oración se va enamorando más del Señor y nota cómo el Señor le va pidiendo más. Eso da miedo, mucha gente le da miedo. Pero tenemos que crecer en vida de oración y recomendar. El método, cada uno tiene el suyo, yo diría. Hay muchas cosas escritas y muy buenas. Pero creo que tenemos que pensar en la formación de gente joven, en la primera formación de la gente que va acercándose a la obra, va pidiendo la admisión, en la formación de la gente que llega al centro y además están muy perdidos o no tienen un conocimiento profundo de la fe, pero sí que es bueno que aunque no tengan un conocimiento profundo de la fe, por supuesto hay que darles rudimento y ayudarles, pero enseñarles a rezar. Es curioso, ¿verdad? Cuando uno va leyendo estos días lo de San Ignacio, ¿no? Y cómo aquellos inditos, los sacerdotes de la obra, los de casa, los que van allí, les van enseñando el catecismo y les enseñan las oraciones. No tenían ni idea de la fe, ni de Dios, poco. Los primerísimos, pero enseñan las oraciones para que empiecen a rezar. Si es la catequesis como catequiza, por ejemplo, Francisco Javier en la India, tal, en aquellos tiempos, claro, lógicamente hablamos de hace muchos siglos, pero ¿qué les enseña a rezar las oraciones, el Ave María, la Gloria, el Padre Nuestro, etcétera? Y con eso el fundamento de la fe. Hay que transmitir esto, es decir, creo que la gente tenemos que aprender a rezar y enseñar a rezar. La obra se ha hecho, te decía, con oración. Mire cada uno de nosotros que entre la santidad y la oración existe necesariamente una relación tal que no es posible la una sin la otra. Es verdad esta frase del Crisóstomo. Pienso que resulta patente para todos y que es sencillamente imposible vivir virtuosamente sin el auxilio de la oración. Estas palabras son de don Álvaro en una conferencia que da en Pamplona en el simposio de teología de la universidad. Quiero recordar, si no me equivoco, es del año 91. Acababa de salir, hacía unos días, muy pocos días entonces, el decreto de virtudes heroicas de nuestro Padre. Entonces, a partir de entonces, venerable. Y coincide, sale el decreto por esas fechas más o menos, y coincide que el simposio de ese año era sobre el sacerdocio
y está invitado don Álvaro. Y la sesión de clausura, la charla que tenía que dar la sesión, la última conferencia, le cede el asiento para presidir el monseñor Cirarda. Y don Álvaro pues empieza a hablar de nuestro Padre, empieza a hablar de la santidad del sacerdocio y de las virtudes del sacerdote, tenía una cosa preparada, pero lo convierte todo en lo que realmente, basándose en ese decreto, ¿no?, de virtudes heroicas, que es una maravilla, ¿no? Tanto es así que va contando cosas de la vida de nuestro Padre, de cómo vivía las virtudes sacerdotales, ¿no?, en general, ¿no? Y cuentan que Cirarda, que estaba mirando al público, empezó a escucharle a don Álvaro. En esa intervención suya se levantó y cogió la silla y la movió para mirar a don Álvaro y no al público, y escucharle atentísimamente. Y terminó diciéndole: Álvaro, decíate tú, ¿no? Me quedo hecho polvo, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Le había conmovido todo lo que en esa conferencia, donde habla mucho de la oración de nuestro Padre, y también de la mortificación, ¿no? Bien, vamos a terminar. Vamos a pedir al Señor, al final, ¿no?, pues, que nos dé esa disposición. Que pensemos, ¿no?, pues que la obra se ha hecho siempre a través de la oración. Yo diría que de rodillas, el sentido ese de una oración profunda, una oración constante. Que también, por así decirlo, ¿no?, dirigimos un centro, quien te le toque hacerlo, ¿no?, y gobernamos en el sentido de ayudar, ¿no?, a los demás, de servimos más que gobernar, haciendo oración. Que sacamos una labor adelante con nuestra oración, que nos hacemos santos siendo hombres rezadores. No tenemos otro camino, es más, es el camino. Sin oración, sin meditación, sin vida interior, no haríamos más que mal. Bueno, pues yo creo que nos ayuda muchísimo estos días. Ya delante del Belén lo haremos, ¿verdad? Lo haremos. Ponernos en actitud poner delante del Señor y dejar correr los sentimientos para escuchar, para que el Señor nos escuche y sobre todo para escuchar a Él, al niño de Belén, que tantas cosas nos quiere decir estos días. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.